Buenas, mis jóvenes Padawan. De nuevo aquí con ustedes. Les debía un especial sobre mi colección de ciencia ficción rusa, ciencia ficción soviética. Bueno, no todo era ruso, digamos que en lengua rusa traducida al español. Partamos del hecho, ¿no?, de que, bueno, yo vivo en Cuba. Cuba formó parte de la órbita soviética, de la órbita cultural soviética también, y en Cuba se publicaron en su momento, sobre todo en los años 80, se publicó mucho, 70-80, se publicó mucho de ciencia ficción soviética traducido al español. Entonces, yo no tengo ni remotamente todos los libros de ciencia ficción que se publicaron en Cuba en aquella época, pero sí es una colección bastante interesante. Entonces, comenzamos por los que yo creo que son los escritores en lengua rusa, los soviéticos en lengua rusa, más importantes de su momento, que fueron los hermanos Strugatsky, Arkady y Boris Strugatsky, conocidos en el resto del mundo por obras como Picnic en la Cuneta o Picnic a un lado del camino, o Stalker, que es como se llamó también a la novela por la película de Tarkovsky, que ellos fueron guionistas. Pero yo vengo a hablarles tengo dos libros diferentes. Tengo este, Qué difícil es ser Dios, que también tiene película, ellos eran muy mediáticos, obviamente. Creo que El poder de un Dios se llamaba la película. Es una historia que parece fantasía heroica, es una historia medieval de una persona en un mundo tipo Edad Media, en el que se da cuenta que está ocurriendo un proceso de aniquilación de la sabiduría, que están entrando como a una edad más oscura todavía, o sea, están en una edad oscura y van a una edad más oscura todavía, que están mapando científicos, que están involucionando en el proceso civilizatorio, y esta persona es un observador, o sea, es un extraterrestre o un terrestre, es decir, es un terrestre que está observando una sociedad medieval en otro planeta, la está observando, es un historiador, y en la sociedad, y en esta sociedad, la regla de oro es no intervenir, y es la persona que tiene un dilema moral entre si interviene y cambia la historia de ese planeta para bien o simplemente no hace nada, que es lo que debería hacer según su protocolo. Lo interesante, el protagonista es un historiador de la Tierra, y la Tierra tiene un comunismo, tiene un socialismo, un comunismo perfecto, pero el conflicto lo aleja de la Tierra porque se suponía en aquella época el comunismo no tiene conflicto, es decir, si llegaste a la utopía, a la sociedad perfecta, ya no hay más conflicto. Algo semejante pasa en Cataclismo en Iris. Cataclismo en Iris es una historia igual, se llegó al comunismo del futuro, están en el espacio, están en otro lugar, y Iris es un planeta que tiene, donde únicamente está lleno de científicos. Los científicos están trabajando en la teletransportación, y de momento cada vez que hacen un experimento de teletransportación, y eso genera un cataclismo, un fenómeno apocalíptico en el planeta, y solo hay una nave en la que se pueden ir. Y tienen que escoger entre salvar la investigación, salvar a unos pocos, etcétera. Es catastrofismo puro y duro en otro planeta. Y con datos escondidos y cosas así. Las colecciones de cuentos, en Cuba se hicieron muchas colecciones de cuentos soviéticos, como Flores Voladoras, que Flor Voladora es un cuento entre los que están antologados. Aquí es de Juan Carlos Relova, la selección, es decir, esto es de la editorial Gente Nueva, una editorial cubana que traducía cuentos soviéticos de ciencia ficción y los llevaba a antologías en Cuba en español. Estamos hablando que esto posiblemente han sido las primeras cosas de ciencia ficción que yo leí en mi vida, o sea, yo era niño en los años 80, ¿no? Y entonces, Flores Voladoras, que es el cuento que le da nombre, de Mijail Vasiliev, de cierto renombre en la ciencia ficción, aunque el cuento realmente es olvidable. Algunos autores totalmente olvidables aquí, pero resaltan porque tiene dos cuentos de los Strugatsky: El experimento olvidado y el blanco cono de Alait. El blanco cono de Alait ni siquiera me acuerdo de qué cosa era. Es una ciencia ficción muy ingenieril y muy del progreso. La ciencia ficción soviética se caracterizaba porque, como el futuro era perfecto, había como que poco conflicto. Pero el experimento olvidado recuerdo que es un gran cuento. Lo mismo pasa
con el Gurú Celeste. Igual son relatos de ciencia ficción. Este es El Gurú Celeste y Planetícolas. Es una novela doble. Se dan cuenta que está tan desbaratado que Planetícolas. Y El Gurú Celeste es un libro doble, también de la editorial Gente Nueva, de la colección Suspenso. Y entonces son dos noveletas de ciencia ficción, o sea, selección de cuentos de ciencia ficción. Son dos selecciones de cuentos de ciencia ficción en en un mismo libro, lo cual es ya lo hace muy raro, ¿no? Esto de las cosas dobles. Hay cuentos de Neprov, de los Skuratsky también, de una serie de autores. O sea, la cuentística de la ciencia ficción rusa de aquel momento era rara y extraña. Aquí les traigo una novela rarísima. Esta novela, esto no es soviético, es del periodo soviético, es alemana, de la RDA, o sea, la alemana socialista. La alemana socialista es una novela, Peter Lorentz, Los Homúnculos, que es una novela sobre la clonación. Básicamente, la novela trata sobre la clonación humana, se divide en dos partes. Una es la historia de cómo logran la clonación, es básicamente un romance científico, es una idea de los científicos que están en un instituto, que están trabajando en la clonación humana, y como que los problemas de la investigación. Y la segunda parte es cuando pasan a la parte militar y empiezan a entrenar a los soldados clon, por decirlo de alguna manera. Tengan en cuenta el año de esto. Esto es de 1989, pero la novela es del 78, o sea, se publica en Cuba. Por arte y literatura se publica en el 89, pero la novela es del 78. Es decir, es antes del ataque de los clones. Es una novela sobre el tema de la clonación desde otro punto de vista. Socialista igual, creo que para salirse del asunto de que del comunismo y de la falta de verbo y de cosas de la sociedad socialista, la novela se desarrolla en la Alemania capitalista, o sea, en la RFA, se desarrolla fuera de... Esta posiblemente sea una de las primeras novelas soviéticas de ciencia ficción de Alexei Tolstoy, el mismo autor de Aelita. Se llama El hiperboloide del ingeniero Garin. Creo que es una de las novelas, de las primeras novelas de ciencia ficción. Tiene un nombre al estilo de la ciencia ficción soviética, raro, complejo. El hiperboloide del ingeniero Garin. No recuerdo, yo esto lo leí de niño. No me acuerdo de nada de la novela, salvo el nombre. La palabra hiperboloide recuerdo que llamaba mi atención. Aelita, del propio Alexei Tolstoy, Aelita, que es una historia de un viaje a Marte. A la idea de la ciencia ficción de aquel momento, ahora sonaría muy vintage en estos momentos, ¿no? La novela sigue siendo, es un clásico de la ciencia ficción rusa, de las primeras cosas de la ciencia ficción rusa. Volvemos a los cuentos. Alarma en la celda secreta 87 es una colección de cuentos de ciencia ficción alemanes, de la Alemania socialista. No recuerdo absolutamente ningún autor que haya trascendido, que haya sido particularmente de renombre, simplemente una colección de cuentos de aquel momento que yo recuerdo que en su momento me gustó mucho, me llamó la atención. Más colecciones famosas de cuentos rusos. Viaje por tres mundos, que es una colección que también tiene cuentos de los Strugatsky, tiene cuentos de distintos autores. Bola de nieve, relato de una gigantesca fluctuación, viaje por tres mundos. Eran ciencia ficción muy rara, muy conectada con la ciencia, muy conectada con el mundo científico de su momento. Es lo que sería el equivalente soviético de la ciencia ficción dura. Y Café Molecular, del cual el nombre, una vez más, es uno de los cuentos, es Café Molecular, que si mal no recuerdo tiene que ver con la impresión en 3D pero de comida o algo así. O sea, es un lugar en el que se reúnen en un café y el café te construían la comida a nivel molecular, o sea, de la nada creaban la caja negra, cuentos de ciencia ficción también soviéticos, la caja negra. Igual cuentos de diferentes autores, tiene de destacables Víctor Kolyapov,
Anatoly Dmitrov, que es famoso, bueno, al menos yo lo conozco por el relato Los cangrejos caminaban por la isla, antologado por Oscar Hurtado en los años 60 en Cuba. ¿El otro? Constelación, igual, relatos de varios autores soviéticos de ciencia ficción. Aquí está el cuento. El planeta encantado. El planeta encantado es una colección de cuentos interesantes porque al final, o sea, son varios cuentos de autores soviéticos de ciencia ficción y el último cuento no es un cuento, sino es una noveleta, que es El planeta encantado. Una noveleta interesante, rara, igual en otro planeta, es casi un policíaco en otro planeta, igual de científicos investigadores que encuentran una forma de vida rara y cosas así. Destacable aquí hay un relato, a ver si recuerdo. Planeta silencioso, el de lo que es el día de la ira, el polígono. Server Granovsky, nunca más oí hablar de él, pero el polígono, él tiene el día de la ira, que es una historia muy interesante de un lugar donde hubo un experimento, donde había unos bichos que se empezaron a volver inteligentes, que no me queda claro si eran clonaciones o eran animales, que eran semisalvajes, pero tenían pulgares oponibles. Es como un laboratorio olvidado donde las personas, donde el lugar estaba completamente destruido y había bichos por todas partes. Es raro dentro de la ciencia ficción soviética. Y Polígono, que creo que existe un corto de animación después de caer la Unión Soviética que se hizo sobre Polígono, porque obviamente se desarrolla en el mundo capitalista y malo, y es un arma, un tanque de guerra que percibe percibe el miedo de las personas, y creo que es como la venganza de un científico, que el científico le dice a los militares que están observando todo, y les dice, bueno, el tanque no se puede desconectar. El tanque percibe el miedo, el tanque hace cálculos de cuando lo van a disparar para correrse, y cuando siente miedo ataca. Y el tanque no se puede desconectar y se va y los deja solos, y ellos empiezan a sentir miedo, y es una historia de terror, de terror tecnológico. Plutonia, que es una novela de Obruchev, Obruchev, la V imagino que sea de Vladimir Obruchev. Este es un relato al estilo Julio Verne, es como un viaje al centro de la Tierra, pero parte del hecho de que la Tierra no solamente es hueca, sino que además el centro de la Tierra es un sol interior, y entonces cuando entraban adentro de la Tierra, toda la Tierra era la Tierra hueca, o sea, había toda una superficie del mismo tamaño de la Tierra, pero por dentro de la Tierra. Y entonces todo el mundo veía, en el cenit constantemente veían el sol interior, que era el núcleo caliente de la Tierra, que es lo que llamaban plutonia. Es un ejemplo que la literatura soviética del siglo XIX iba por un camino paralelo a Julio Verne y a H.G. Wells, pero distinto. Y esto, para finalizar, Juego para Mortales de Vyacheslav Nazarov. Esto yo lo recuerdo haberme leído en la adolescencia. Son distintos cuentos de un mismo autor que más nunca supe de él, no es famoso ni nada por el estilo, fue publicado en Cuba en el 89, y consta de 4 relatos, si mal no recuerdo, 4 relatos, ni siquiera 4, sí, 4 relatos, de los cuales yo recuerdo, es muy interesantes. Juego para Mortales, que no es... vamos a hablar claro, yo me lo compré por el cráneo, porque yo era muy friki en aquella época y me gustaba el cráneo. Después me di cuenta que eran historias de ciencia ficción. Juego para Mortales estaba medianamente. Ahora, La manzana de Silai es interesante porque es la historia de una reflexión sobre la dictadura. Curioso que un soviético haga esto. Es
simplemente un tirano en un planeta, o sea, están igual los socialistas, los comunistas que vienen, hubo una sociedad perfecta, y digamos que hay un planeta que tiene un comunismo muy antiguo con un dictador que ya ha extendido el tiempo de vida a las personas de este planeta y el dictador sigue gobernando. Entonces mandan un espía al lugar y al final el dictador había muerto, había creado, él era matemático, había creado una especie de mecanismo de relojería en el que al azar, hacía como que tiraba un dado, todas los problemas del planeta los decidía el dictador y el hombre simplemente tenía un mecanismo de relojería que decía sí, no, archivar. Y entonces toda la burocracia funcionaba perfectamente, el aparato burocrático, y la decisión final era al azar. Era un equipo que había inventado el hombre. Interesantísimo. Y una reflexión sobre la burocracia desde el socialismo soviético de la época. Y la rebelión de los supros, que era un cuento que parecía occidental, eran como unos cocodrilos, unos caimanes radioactivos y unas naves de guerra que tenían que ver con ellos, algo muy raro. Realmente era un autor raro dentro de todo este mundo insípido de la ciencia ficción soviética, que no podía tener mucho conflicto porque el futuro solo podía ser comunista, y sin embargo cada escritor de ciencia ficción buscaba una manera de encontrar el conflicto de una forma u otra. Creo que Nazarov era posiblemente el más interesante después de los Strugatsky, realmente. Y bueno, aquí termina mi colección. Había muchos más. Generalmente eran antologías de cuentos, de diferentes cuentos rusos, o sea, en lengua rusa, cuentos soviéticos. Estos son simplemente los que me quedaron, con los que yo me quedé de mi colección. Y hace como una imagen de la época. La ciencia ficción de aquel momento influyó mucho en la literatura cubana de ciencia ficción, realmente. En Cuba, en los años 80, niño y adolescente, se leía mucha ciencia ficción rusa, no se leía ciencia ficción anglosajona, más allá de la clásica, más allá de Julio Verne y H.G. Wells, pero se veían las películas. Entonces nosotros tuvimos mucha influencia de Star Wars, de Blade Runner, de Alien, y al mismo tiempo esto era lo que nos leíamos. Y es por eso tal vez que en el panorama latinoamericano de ciencia ficción, Cuba es un rara avis, lo cual es interesante. Gracias por su tiempo y recuerden, háganle caso a Raimi. Dale like y suscríbete. Toca la campanita. Ahí abajo están los comentarios.